Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ocurre también, esta sí tiene relación directa además con la vida después de la muerte, ocurre en un museo que os recomiendo que visitéis si alguna vez vais a Extremadura, a Cáceres capital, además el complejo más antiguo, ese enclave totalmente amurallado que es precioso, y allí existe un museo que se inaugura hace ahora 30 años y que es un museo importantísimo. Resulta que don José de la Torre, que es el antiguo gerente, hoy día lo lleva su hijo Ángel, recibe en herencia una casa, porque fallece su madre y él recibe una casa que está pues casi en estado ruinoso, y él piensa que reformándola podría o bien venderla o bien ponerla en alquiler y sacarle un dinerito. ¿Qué es lo que ocurre? Durante esas obras de remodelación se encuentra con que la casa está encima de los cimientos de un antiguo palacete árabe, palacete además con restos que se podrían perfectamente remodelar y reconstruir a la manera antigua. Y entonces a partir de ese momento se ciega por completo y don José de la Torre decide dedicar el resto de su vida, y dedica 15 años además, a no solo remodelar el edificio, convertirlo en un museo, sino recorrer diferentes enclaves del mundo para ir haciéndose acopio, comprando o recibiendo a veces como regalo piezas del mundo árabe, para conseguir un museo que además yo creo que es uno de los mejores del mundo, y así lo afirma la gente que realmente entiende del mundo árabe. Bien, ya durante aquel momento, durante esas obras de remodelación, en cuanto ellos terminan un par de habitaciones, las utilizan para vivir allí. Pues claro, este hombre, don José de la Torre, tenía un trabajo, creo que trabajaba en el Instituto Nacional de Estadística, tenía un buen sueldo y renuncia a su trabajo y se queda con sus pequeños ahorros, que son los que invierte en este museo, con lo cual estaba tan mal de dinero que deciden vivir, su familia, su mujer y sus dos hijos, vivir dentro del propio museo en el momento en el que se está remodelando, ¿no? Pues bien, ya a partir de entonces empiezan a notar cosas un tanto extrañas. Por ejemplo, había ocasiones en las que un florero gigantesco se desplazaba solo de sitio ante la mirada de esta familia. Había veces que don José de la Torre estaba asomado a una ventana y de pronto notaba que alguien llegaba por detrás y lo abrazaba con mucho cariño, y cuando se giraba no había absolutamente nadie. Él pensaba que era su hijo o que era su mujer. Incluso Ángel de la Torre, el actual gerente, que era en aquel entonces un niño, decía que a veces estaba completamente solo en una habitación o con algún primo, la casa estaba cerrada, sus padres estaban fuera, y de pronto escuchaba que alguien venía por el pasillo, el cloc, 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 cloc. Él pensaba que era el padre que había entrado, y cuando se asomaban no había absolutamente nadie. O sea, ya vemos que en aquel entonces estaban ocurriendo cosas que eran bastante curiosas, ¿no? El caso es que se inaugura el museo, creo que fue en el año 79, si no me equivoco, y a partir de entonces ya ellos dejan de vivir allí, viven en una casa cercana. Y ya son los turistas, los visitantes de este museo, los que empiezan a percibir cosas extrañas. Gente que, por ejemplo, dice que estando dentro de algunas de las salas del museo han visto algo curioso, pero que ellos lo consideran como un audiovisual, una cosa que está preparada. De hecho, se acercaban, por ejemplo, a Ángel de la Torre para decirle: oye, qué curiosa esa imagen, esa especie de holograma que aparece de una mujer vestida tiene como rasgos árabes, vestida de blanco, que pasa de un lugar a otro. Claro, Ángel se quedaba de piedra, allí no había ningún tipo de holograma ni ningún tipo de audiovisual, ¿no? Y esto ha ocurrido en muchos otros lugares, ¿no? Y uno se queda completamente a cuadros, ¿no? E incluso ya gente que tiene percepciones especiales, gente vidente que ha estado allí sin saber que allí ocurre absolutamente nada, y que de pronto han visto a esa figura, parece que se han comunicado con ella, y luego le han dicho a Ángel: oye, hay una figura extraña de una mujer que dice que vivía en este enclave y que se está apareciendo no por hacer daño a nadie ni por asustar a nadie, sino porque considera que este es su hogar y por lo tanto quiere seguir estando aquí. Y bueno, fenómenos siguieron ocurriendo de todo tipo. Por ejemplo, puertas que se abren y se cierran solas, ventanas que estaban perfectamente cerradas y que se abrían. Luego, medios de comunicación que han visitado el lugar. Me contaba Ángel en una ocasión en la que estuvo España Directo para grabar puramente un tema cultural, y los típicos fenómenos, ¿no? Las baterías que estaban recién cargadas se bajan solas, dejan la cámara aquí, de pronto se enciende el foco de manera extraña, o un fotógrafo que estuvo cierta vez para hacer imágenes para un libro de Al-Ándalus y otros enclaves de corte árabe
y de pronto capta en una fotografía algo que no debería estar ahí, una especie de figura nebulosa casi con formas de mujer. Pero me quedo también con una historia que tiene que ver con ese genio de la televisión y del misterio que es Chicho Ibáñez Serrador, que estuvo grabando un documental piloto que creo que nunca se emitió, era para hacer una serie de programas de misterio, y como se enteró de que en este enclave había fenómenos que eran curiosos, decide hacerlo, estar una noche entera allí con un equipo, con gente pues con preparación en ese sentido, con maquinaria, y viven una experiencia bastante curiosa. Empiezan a notar una presión extraña en el pecho, la sensación de ser observados, y algo que yo no había escuchado nunca. Yo he escuchado a veces de velas que están encendidas y que de pronto se apagan, ¿vale? Entonces, bueno, puedes tener la duda de habrá sido una racha de aire, a pesar de que puede que todas las ventanas y puertas estén cerradas, pero en este caso eran velas que estaban apagadas y que se encendían solas. Eso ya es más difícil de explicar, ¿no? E incluso meten en trance, ponen en trance por medio de un hipnólogo que iba con ellos, aparte de que captaron una psicofonía donde aparece una mujer con una voz que parece que tenía, que hablaba en árabe, pero al hijo de Chicho lo meten en un estado de trance y él empieza a contar que se ha enfrentado con la figura de esa mujer y que le ha dicho exactamente lo mismo, ¿no? Que aquel es su hogar y que quiere seguir viviendo allí y que nadie se asuste, que ella no va a hacer daño absolutamente a nadie. Bueno, al igual que en el caso de la Casa Cervantes, empiezo a partir de ese momento a entrevistar a historiadores y documentalistas de la zona para que me narren el pasado de este lugar. Y me encuentro con algo que me asombra muchísimo, ¿no? Resulta que por la ubicación que tiene este palacete, que está muy cerca de la muralla, y por detalles muy importantes de su propia estructura, parece que este era el palacete del emir de Cáceres. Bien, hay una historia que aparece en los libros históricos cacereños que nos habla de que en aquel entonces la hija de este emir se enamora de un capitán, no me acuerdo ahora mismo el nombre, un capitán cristiano que era el que estaba encargado de sitiar la ciudad murallada de Cáceres, que iba a tomar la plaza, ¿no? Y entonces se enamora de alguna manera, era muy habitual ese tipo de amores totalmente prohibidos en aquel entonces, ¿no? Y entonces ella, traicionando en cierto modo a su padre, se encontraba con este caballero en diferentes puntos para dar rienda suelta al amor que aparentemente sentían el uno al otro. Ella por lo menos lo sentía, no sabemos si este capitán lo sentía hacia ella, pero el caso es que en un momento determinado ella le entrega una llave de entrada trasera a lo que es el palacete para que él pudiera entrar de madrugada y encontrarse en uno de los aposentos. Él la traiciona, él entra con todos sus soldados, por suerte, y el emir en ese momento se da cuenta de lo que está ocurriendo, escucha algo extraño, algunos de sus soldados, y en ese momento logran defender en el último momento la plaza, y así aparecen los libros de historia. De hecho, intentaron tomar la plaza varias veces y solamente a la tercera o a la cuarta vez lo consiguieron, y creo que fue por medio de un acuerdo. Pues el caso es que a partir de ese momento el emir maldice a su hija, la regaña de manera bastante violenta y supuestamente dicen que la encierra en una habitación, la deja allí encerrada, casi emparedada, solamente le entraba allí el alimento, a ella no la dejaban salir, y dicen que ella muere de tristeza, muere de pena, muere consumida en esa habitación, ¿no? Qué curioso que esa historia se relaciona con este edificio, según los historiadores, y este edificio se relaciona con fenómenos que están, a su vez, relacionados con la figura de una joven, más o menos de la edad que tuvo aquella joven en el momento en el que fallece, y por lo tanto estamos viendo lo mismo. Hay personas que se marchan al otro lado y que parece que no quedan tranquilas, y en este caso hay un apego, y el apego es precisamente que esta joven está intentando seguir habitando la casa que fue durante muchísimo tiempo su hogar y donde además lo pasó bastante mal, ¿no? Tuvo una muerte, no vamos a decir en este caso violenta, pero sí una muerte pues traumática, una muerte bastante triste, una muerte provocada por la tristeza que ella sentía, ¿no? Nos vamos a ir ahora, ya que he contado dos historias relacionadas con lo paranormal, con otro fenómeno religioso curiosísimo, que a Granada, allí un pueblecito encantador que se llama Jerez del Marquesado. Y en ese pueblo, en el año 1647, ocurrió algo curiosísimo, ¿no? En este pueblo hubo una gran tormenta, una tormenta cuyos rayos afectaban a la estructura de las propias casas, y el sacerdote Francisco de Moya tiene la genial idea de tocar las campanas para que la gente rápidamente se refugie en la iglesia, es el lugar con los muros más recios, ¿no? En sus casas estaban pasando peligro porque podía venirse todo abajo, ¿no? El caso es que empieza la gente a refugiarse en aquel lugar. Y en el último instante, cuando ya estaba allí en la planta principal de la iglesia, en la nave, todo el mundo, el sacerdote dice, oye, a ver si alguien se ha quedado rezagado, ¿no? Con lo cual llama a 3 niños que
aparecen ahí, se ve regular, ¿no?, esa fotografía, 3 niños que son los encargados de subir a la torre y tocar las campanas de nuevo. Bueno, suben, están ya en la parte superior y en aquel momento cae, por desgracia, un rayo que además hace unos movimientos rarísimos, ¿no? Y así viene narrado, y esto es historia, esto no es leyenda. Un rayo que se bifurca en dos, una parte del rayo empieza a bajar por la torre. Yo nunca he visto un rayo que haga cosas tan raras, que baja, que hace un recorrido, que pasea por los bancos de la iglesia, que destruye varios elementos religiosos, entre ellos le quiebra un pie a una imagen del niño Jesús, quema varios manteles, destruye o tira al suelo varios candelabros y finalmente se hunde a los pies de Nuestra Señora de la Purificación, la Virgen que está allí en el altar. La otra parte del rayo, como digo, se había bifurcado en dos, impacta en la espalda de uno de los niños, de Bartolo, le hace un agujero, dicen que pestilente, y esa misma onda expansiva electrocuta a los 3 niños, o sea, los 3 niños caen fulminados en aquel lugar. Rápidamente los padres suben a por ellos, los ponen allí en la iglesia, los ponen a los pies de la Virgen porque ocurre como en todo, incluso gente que no cree en nada, cuando se enfrenta a algo tan trágico como esto, se aferran a la religiosidad y le piden a la Virgen, a la que mucha gente quería por aquel entonces porque decían que era bastante milagrosa, le piden que obre el prodigio, que por favor salve a sus hijos. Y ocurre, además había estado el médico allí, el médico de la población, y había certificado la muerte. Y ocurren 2 cosas bastante curiosas. La primera, totalmente insólita, es que se forma una especie de tubo de luz entre la Virgen y aquellos 3 niños, como si estuviera enfocándolos de alguna manera, y al instante los niños se incorporan, se levantan. Ha desaparecido la herida en la espalda de Bartolo y están completamente sanos. Y lo segundo, y no menos importante, el rostro de la Virgen en ese mismo instante se tizna de negro, se vuelve negro, como si hubiera absorbido la energía de aquel rayo. Y desde ese momento, además de ser Nuestra Señora de la Purificación, es conocida por la gente del entorno como Virgen de la Tizna. Y es el nombre popular con el que se la conoce. Bien, esta historia, que primero es insólita, porque yo he conocido muchas historias religiosas, pero muy pocas de ellas que hable de la resurrección de 3 personas, eso es algo completamente asombroso, pero he oído muchas historias religiosas curiosas que quedan un poco en leyenda porque no hay un documento al que aferrarnos. Pues bien, Francisco de Moya, aquel sacerdote, tuvo la idea, yo creo que genial también, de poner en aquel mediados del siglo XVII, por escrito, toda la historia, todo lo que había ocurrido, con pelos y señales, y hacer que la firmara diferentes personajes importantes que habían estado presentes y él mismo. Con lo cual, podemos creer que aquellas personas fabularon, que vieron lo que no había ocurrido, pero ya es historia. Desde el momento en el que aparecen nombres, apellidos, una fecha concreta e incluso una especie de, vamos a decir, acta notarial, o sea, algo firmado por personas que habían contemplado lo imposible, se convierte en historia pura y dura, aunque los escépticos luego pataleen en torno a este tipo de casos, ¿no? Os voy a enseñar con detalle algunas de las imágenes, no sé si se verán bien. Esta Virgen sigue siendo muy querida. Sí es cierto que el rostro actual no está tiznado porque en la época de la Guerra Civil lo fue destruido, pero entró un niño totalmente escondido de los soldados que estaban dentro de la iglesia, de ese bando republicano que se había fincado dentro del templo, y escondido en mitad de la noche, jugándose la vida, roba un ojo y un brazo de aquella Virgen que había sido cortada a hachazos, ¿no? Bien, ese brazo y ese ojo estuvo escondido durante mucho tiempo, durante toda la contienda, y finalmente se restaura una Virgen a imagen y semejanza de aquella Virgen originaria y se le pone el ojo y el brazo. Son los 2 únicos elementos importantes. Bien, esta es la iglesia, este es el templo. Aquí estáis viendo el altar principal con la Virgen al fondo, la Virgen que es esta famosa Virgen de la Tizna, cuyo rostro ya no está tiznado. Aquí tenéis el libro. Es un libro con hojas de pergamino y piel de cuero, donde aparece toda la historia, y como digo, es un acta notarial de lo imposible, ¿no? Y por eso casos como este hay pocos, ¿no? Que esté la prueba, vamos a decir, casi científica o periodística del suceso. Aquí ves el interior con esa letra tan antigua que me costó horrores el traducirla. Esta es una imagen antigua de Nuestra Señora de la Purificación. Aquí estáis viendo a Alonso, Juan y Bartolo, esos 3 niños representados. Creo que se ve regular esta imagen porque es muy oscura, ¿no? Pero bueno, es una representación que está encima de la Virgen, donde aparecen los 3 niños, por detrás la torre y la imagen de ese rayo que cae sobre ellos, ¿no? Y me parece que ya no hay más fotografías. Vamos a pasar, creo que tenemos tiempo todavía. Sí, vamos a pasar a otra historia. Vamos a conocer una fauna muy especial que existe en un cementerio malagueño, que es el cementerio San Miguel.
una fauna paranormal interesante, ¿no? Resulta que ese cementerio ya de por sí merece la pena ser visitado porque hay quien dice, los que entienden de la parte arquitectónica de las necrópolis, que dentro de Europa es uno de los cementerios más llamativos por sus panteones monumentales, ¿no? Hasta el punto de que los nichos se han estado echando abajo en los últimos tiempos porque se ha construido un parque en lo que es el recinto del cementerio, pero se van a conservar los panteones porque realmente merecen la pena. Y al final todavía están las obras en marcha. Se va a convertir en un parque normal y corriente, con niños jugando a la pelota y los panteones allí, una cosa rarísima, ¿no? Pero bueno, por lo menos se va a conservar esa parte histórica, ¿no? Y el caso es que, creo que fue en el año 92 o 93, cuando José Fernández, que era un fraile de los Fosores de Granada, se desplaza a Málaga, que es donde estaba su madre, o sea, se sale de la orden de los hermanos Fosores y se queda a vivir en Málaga, pero él empieza a vivir dentro del cementerio, tiene su pequeña celda, dormía allí en el cementerio de noche, que ya son ganas, y de pronto una noche, en aquel año, creo que 91 o 92, tiene como la necesidad de salir al exterior, o sea, a las 2 o las 3 de la mañana siente como un impulso que le empuja a salir. Abre la puerta de esa celda, sale a ese espacio un poco más diáfano del cementerio, ese espacio principal junto a la iglesia, y empieza a escuchar una voz que dice mamá, mamá, una voz de un niño que él, hombre, al principio dudaba, dice, ¿será un gato? Sabéis que los gatos cuando maullan de noche casi parece que están diciendo mamá, mamá. Pero claro, se va acercando, va siguiendo el sonido y descubre que sale de dentro de una lápida y él pega el oído y escucha ya no solo esa palabra, sino también a un niño que empieza a hablarle, que le cuenta una historia, que le dice que se llama Antoñito, que murió con 1 año y medio de leucemia y que se manifiesta para intentar dar consuelo y ayudar a niños que se encuentran en la misma situación. Y bueno, este hombre se queda completamente alucinado. Sí he de decir que si esta historia me lo hubiera contado solamente José Fernández, conocido como el Padre Pepito, posiblemente no me lo hubiera creído porque es un personaje simpático pero esperpéntico a la vez. O sea, hay veces que ha presentado el tema en televisión saliendo de un ataúd, Carmen Sevilla creo que lo sacó de un ataúd, él se ofrece a todo, ¿no? Pero lo cuenta mucha más gente. Esa imagen del niño se ha aparecido delante de varios vigilantes de seguridad. Dicen que lo ven como de cintura para arriba, desplazándose de un lugar a otro del cementerio. Y hay gente que cuando empieza de alguna manera a ser conocido el caso, empiezan a visitar su tumba, a poner, no solamente, bueno, aquí estamos viendo una imagen en la que hay varios ositos de peluche, varios juguetes. Yo he llegado a ver, si aquí está el nicho, todo esto, o sea, un amplio cerco de juguetes, de montañas de juguetes, lo que demuestra la fe que la gente ha tenido en esta historia, que te impedía pasar por ese pasillo, tenías que hacer un rodeo, ¿no? Pero sobre todo personas que, por ejemplo, llevaban botellas de agua, como puede ser esta, ponerla allí en el soporte que tiene el nicho, darse la vuelta y cuando vuelves a mirar la botella pues está por la mitad, o cartones de leche también, cosas que son bastante curiosas. Incluso decían que dejaban caramelos y casi al instante ese caramelo aparecía desenvuelto y con pequeñas muescas de dientes, ¿no? Como si un niño los hubiera estado mordiendo. Pero no es la única figura, ya digo, los vigilantes de seguridad lo han visto como corretear de un lugar a otro del cementerio, siempre de cintura para arriba, pero hay más gente que se ha aparecido, ¿no?, dentro de esta fauna. Por ejemplo, hay una niña, vamos a ver la imagen, que se llama María Marta. Esta niña murió con 5 o 6 años en un accidente de tráfico y se ha ido a convertir en una especie casi de Celestina, ¿no? Porque en un momento determinado surge la tradición de que personas que tienen problemas de pareja, problemas sentimentales, pueden ir a su tumba y pedirle que esos problemas se solucionen. Y yo me he encontrado ahí decenas de cartas, de notitas, donde cada uno cuenta su historia, su trauma personal, su historia trágica, y se supone que ella intercede. Pero lo más importante, porque eso puede ser evidentemente algo muy subjetivo, ¿no? Vas allí y se soluciona o no se soluciona el problema. Pero los vigilantes de seguridad han visto en la entrada de esa zona de nichos, porque los niños normalmente están en las esquinas, o estaban, hay un arco por el cual entras a la zona de nichos. Pues bien, en ese mismo arco han visto a esa figura de una niña, también curiosamente de cintura para arriba, y esto es muy sintomático. Y justo en ese libro que he mencionado antes de Juanjo Benítez, de Estoy bien, aparecen muchos casos donde no se ven nunca los pies. Se aparece María Marta, se aparece esa niña que luego han podido relacionar con la historia por medio de fotografías. Pero hay más gente, por ejemplo el caso de don Eliseo, que era un antiguo capellán, un hombre muy esquivo de las relaciones, un hombre que era bastante huraño en vida y que dicen que en el momento que fallece
quizás para purgar esa pena se convierte en el guardián del cementerio, en la persona que en mitad de la noche lo recorre una y otra vez para cuidar de las ánimas que están allí enterradas. Pero yo me quedo de todas las historias con una, quizás por el número de testigos, ¿no? A mí me gustan los casos en los que hay muchos testimonios porque es una manera más de demostrar que lo imposible a veces sucede, ¿no? Tenemos aquí esta tumba. Esta es la tumba de una escritora norteamericana, de Jane Bowles, una mujer que no es muy conocida como escritora, no era muy conocida tampoco en nuestro país en aquel entonces, pero era una mujer muy valiente, una mujer que en sus libros hablaba, por ejemplo, de homosexualidad, en una época en la que era un tema casi tabú. Era una mujer muy liberal en ese sentido y muy adelantada a su tiempo. Pues el caso es que ella visita Málaga en algún momento de su vida y le gusta tanto que decide quedarse a vivir aquí. Y ella fallece en Málaga, fallece además en una especie de residencia en la que tiene un derrame cerebral. Y el caso es que primero es enterrada en este lugar que estamos viendo aquí, en una zanja tal cual, con una cruz y un número, ni siquiera su nombre, y su cuerpo estuvo a punto de ir a parar a una fosa común porque nadie lo reclamaba. Por suerte, varios amigos, lectores, gente de su entorno, familiares, decidieron reunir dinero, hacer una especie de colecta para construir lo que estáis viendo aquí. Un pequeño panteón muy sencillito, pero que, bueno, de alguna manera homenajea a aquella mujer que tuvo su importancia en Estados Unidos y que era muy amiga íntima, por ejemplo, de gente como Truman Capote y otros tantos, ¿no? Pues resulta que en un momento determinado los vigilantes se dan cuenta de una cosa bastante extraña. Ven, a veces por la tarde y a veces, lo que es más raro todavía, en mitad de la noche, a una señora que acude a esa tumba y se arrodilla y se pone a rezar delante de la tumba. Cuando era por la tarde no pasaba nada. Cuando era de noche o a partir de las 6 de la tarde decían, bueno, ¿cómo ha entrado esta señora? Pero hombre, la veían ahí como meditando y decían, vamos a dejarla, está como en un estado contemplativo. Nos acercamos luego y le recriminamos el que haya entrado. Pero luego desaparecía esta mujer, ¿no? Poco a poco fueron acercándose más antes de que desapareciera, porque se iba por un rincón y por una esquina, y cuando el vigilante daba la vuelta ya no había nadie allí. Pero en un momento determinado sí se quedan con el rostro, y el rostro descubren que es ese mismo rostro que aparece en su tumba. Es una idea casi romántica, ¿no? Una persona que fallece y regresa de la muerte para visitar su propia tumba. Ellos reconocían, tanto en el rostro como en ese peinado tan singular, que parece que tiene casi un sombrero, y es el pelo, ¿no? Ese pelo casi ochentero. Y era idéntica, ¿no? Con lo cual ella regresaba de la muerte para visitar su tumba. Y han ocurrido muchas más cosas en este cementerio. Yo me quedaría sobre todo con estas historias porque son las más interesantes, ¿no? Vamos a seguir. Estoy resumiendo los casos en la medida de lo posible para que podáis conocer bastantes de ellos. Bueno, nos vamos a ir con una historia que se aleja directamente del mundo de lo estrictamente paranormal, para hablar de las capacidades que tienen algunos animales, en este caso un perro muy, muy especial, que es el perro moro. Esta historia ocurre en el pueblecito de Fernán Núñez, en Córdoba. Damos el salto a la provincia de Córdoba, y resulta que allí, a finales de los 80, llega un perro que supuestamente, por lo que me ha contado la gente de la zona, pertenecía a un mendigo del entorno. En un momento dado el mendigo muere y el perro pues se queda casi adoptado por la gente de la localidad. La gente empieza a apreciarlo mucho, ya lo habían visto durante bastante tiempo, y son ellos los que se encargan de alimentarlo. Pero este era un perro muy, muy singular, porque es un animal que presentía la muerte. Pero que presentía la muerte no solamente de gente enferma, que está claro que hay animales, y eso se ha descubierto, que huelen determinados tipos de enfermedades. Hay, por ejemplo, algunos tipos de tumores que los perros, por esa química que se produce en el organismo cuando hay una enfermedad concreta, ellos son capaces de olerlo. Y entonces, bueno, pueden presentir en un momento dado la muerte. Pero este animal presentía la muerte un día antes de que esta ocurriera, y además la muerte también de personas accidentadas. Eso sí que es imposible, ¿no? Una persona que va a tener un accidente de coche, de moto, un accidente laboral o el que sea. Pero no solamente eso, también acompañaba al muerto al cementerio. Se le conoce, creo que me hablaron en todo el tiempo que estuvo el perro allí, no sé si de 200 entierros que él había acompañado. O sea, el modus operandi era, el perro podía estar en cualquier lugar del municipio, de pronto se ponía tenso, tenía un solo ojo, le faltaba uno, que estaba completamente blanco, era tuerto, y en ese momento se le ponía el ojo bueno completamente inyectado en sangre, salía corriendo hacia el lugar donde iba a fallecer la persona y se sentaba en la puerta de la casa. Al día siguiente esta persona fallecía y él acompañaba al muerto al cementerio. Si había dos muertos un mismo día, acompañaba a uno al cementerio, me refiero en el cortejo fúnebre, regresaba al pueblo y acompañaba al siguiente. Y por eso se le llama, y lo veis, Moro, el perro de los entierros, ¿no?
Claro, una cosa como esta en un pueblo causa mucho respeto. La gente le tenía mucho cariño, pero le tenía un miedo atroz. Pues claro, te encuentras al perro en la puerta de su casa y dime tú, ¿no? Bueno, algo así muy simpático porque le ocurrió a otro. Le ocurrió a un señor que una noche llega... La costumbre del perro era sentarse sobre todo por la noche. Llega una noche un señor pasado de copas, estaba totalmente mareado y se encuentra al perro allí sentado, más o menos muy cerquita de casa, allí en un ladito. La borrachera se le pasó de golpe. Se mete en la cama, empieza a sufrir unas fiebres tremendas, a sufrir temblores. El hombre, claro, ya decía, yo me muero esta misma noche. Pero lo curioso es que se levanta la mañana siguiente y está bien. Y se da cuenta de que esa misma madrugada ha fallecido el vecino. El perro estaba sentado entre su casa y la casa del vecino. O sea, había intuido aquello, ¿no? Y este hombre, precisamente por el miedo que había sufrido, la fiebre le entró del miedo, ¿no? Y él se sintió morir, ¿no? Y por suerte la papeleta le había tocado al vecino. Pero hacía muchas otras cosas curiosas. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió mucho porque tampoco tiene explicación, es cuando fallece en Barcelona un señor de Fernán Núñez que decide, entre comillas, repatriar su cuerpo. O sea, sus familiares en un coche fúnebre llevan el cuerpo hacia Fernán Núñez porque quería ser enterrado en el cementerio de este municipio. Pues resulta que el perro moro, como le llamaban, estaba ya sentado a pie de autovía media hora antes de que llegara el coche. ¿Cómo carajo se había enterado de que un señor había muerto allí, de Fernán Núñez, y que venía de camino? Pues allí estaba esperando y cuando llega el coche fúnebre acompaña hasta el cementerio a este difunto, ¿no? O sea, era un animal muy especial. Y lo que extraña es su muerte. ¿Cómo fue su muerte? Creo que fue en el año 95, por lo menos eso aparece además en la lápida y me lo habían contado la gente del entorno. Una serie de niños acorralan al perro y lo matan a pedradas y a patadas. Pero además hay personas que sospechan, yo lo he hablado con historiadores de la zona, que sospechan que algún adulto o varios adultos, un poco basándose en supersticiones, pensaban que no es que el perro vaticinara la muerte, sino que el perro causaba o de alguna manera traía la mala suerte a la persona en la cual él se sentaba en su puerta, que yo creo que no es así, para nada. El perro tenía esa percepción extraña, no es que fuera un perro que causara la mala suerte, o sea, fue una superstición total y que posiblemente esas personas mandaron a aquellos niños, quizá dándole alguna propina para que mataran a aquel animal. Y bueno, aquello fue un drama en el pueblo porque la gente, aunque lo respetaba y lo temía, en cierto modo lo querían mucho. Fue enterrado en este entorno y por suerte le hicieron ese monumento que queda ahí para que esa historia no se olvide, para que se sepa que un animal con capacidades muy especiales existió en ese pueblecito. Y que bueno, quede el recuerdo de que también los animales tienen, al igual que las personas, algunos de ellos tienen percepciones tan especiales como era en este caso el vaticinar el fallecimiento de alguien, ¿no? En cuanto a historias animales, aunque he escuchado muchas y he investigado algunas tanto dentro como fuera de España, esta para mí es una de las más increíbles. Bueno, me imagino que conoceréis esta planta, ¿verdad? Es el cortijo jurado en Campanilla, ¿no? En esa barriada un poco a las afueras de Málaga, y que fue un caso que le ocurrió algo que a mí no me gusta. Hay mucha gente que me conoció en su momento por Cortijo Jurado, porque el tema salió en muchos medios de comunicación y bueno, se hizo un especial en su momento con Milenio 3 y bueno, ya empezó a saltar a programas como Crónicas Marcianas, etcétera, etcétera. Ya fue un boom mediático. Y no me gusta primero porque hay gente que te encasilla, ¿no? A mí una vez me presentaron en radio, que fue la peor presentación que me han hecho en mi vida, que me titularon, o sea, dijeron que yo era especialista en Cortijo Jurado. No he visto nunca nada más horrendo. Ser especialista en un edificio. O sea, parece que me he dedicado 20 años a investigar Cortijo Jurado. Y es un caso más entre muchos, pero fue tan conocido que provocó incluso que tú llegaras allí por la noche y te encontraras una pandilla de chavales haciendo un botellón aquí abajo, 7 o 8 recolgados en la parte superior con martillos buscando no sé qué, un tesoro que no tiene nada que ver con la historia. Ahí hablamos de muertes, no de tesoros ocultos. Pero bueno, dejaron aquello como un colador, ¿no? Completamente destrozado. No es uno de los grandes casos, es un caso interesante que parece que conjuga la historia alternativa con los fenómenos paranormales, pero no es lo que mucha gente ha pensado, que es la historia un poco insignia de mi carrera, ¿no? El caso es que esta finca se construye a mediados del siglo XIX y por personajes importantes de la alta burguesía malagueña, familia Heredia, familia Larios, y entonces desde ese momento hasta 1925, que es cuando ya pasa a otras manos, es cuando se supone que ocurren una serie de cosas un tanto extrañas. Yo he intentado investigarlas a nivel documental, pero la Guardia Civil siempre me ha dicho que los documentos los queman cada 50 años y por lo tanto no hay una documentación fehaciente que nos hable de esas desapariciones de jóvenes
de la zona de Campanillas, 15 o 16 jóvenes en todos esos años, que supuestamente eran secuestradas por algunas de las personas que vivían en este edificio y que con ellas se realizaban rituales que mezclaban lo satánico con lo sexual, torturas, etcétera, etcétera. No sabemos hasta qué punto eso puede ser cierto, pero la gente del entorno, la gente más mayor, nos asegura que eso fue así, que incluso trabajadores que estuvieron habitando en la finca, porque había una zona para trabajadores, llegaron a ver o a escuchar, o ambas cosas, cómo se llevaban a cabo en la capilla ese tipo de rituales. Y luego se habla de un túnel que conecta Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, que es una finca que está a 1,5 kilómetros. Posiblemente lo del túnel sí sea cierto al 100%, porque dentro de Cortijo Jurado hay una especie de pozo que no ha tenido agua en su vida y que cuando llegas al fondo del pozo, 18,5 metros, hay una especie de arqueta taponada que está enfocada a Cortijo Colmenares, y en Cortijo Colmenares ha habido accidentes laborales que, por ejemplo, entrando un camión de gran tonelaje al recinto, se ha hundido literalmente en la tierra y ha dejado al descubierto una especie de túnel totalmente artificial enfocado hacia Cortijo Jurado, que luego se ha tapado corriendo sin hacer ningún tipo de pregunta. Ahora, no sabemos si eso era, como dicen algunos, para trasladar a aquellas jóvenes o si era por si había algún tipo de motín político, de revuelta política, para poder huir por una zona un poco menos visible, ¿no? Pero el caso es que a partir de 1925 se convierte Cortijo Jurado en una especie de enclave del terror, la casa del terror de Málaga capital, ¿no? Y se habla de gente que pasaba por la zona en coche, en vehículo, y veían sombras extrañas que pasaban de un lugar a otro, en una época en la que nadie entraba en Cortijo Jurado, que estaba cerrado perfectamente, que tenía sus dueños, aunque estaba completamente deshabitada, de gente que en su interior han vivido experiencias extrañas. He conocido, por ejemplo, una vidente que en un momento determinado entró como en estado de trance en una habitación y empezó a tener una especie de visión como si, de manera subjetiva, como si ella fuera una de esas jóvenes que fueron torturadas y notaban ese dolor y ese sufrimiento, y al volver en sí notaban señales en las muñecas como de haber estado atadas, o incluso señales en el cuello, como si unos dedos, como si hubieran intentado ahorcarla, ¿no? Pero de todas esas historias y de medios de comunicación que han vivido fenómenos paranormales, me quedo con una historia de lo que yo considero el testigo puro. Posiblemente de todos los que estamos aquí, yo me incluyo, porque yo siento mucho miedo en lugares como este, tengo que reconocerlo, aunque me atrevo a entrar en cualquier sitio, pero el miedo no lo he perdido nunca. Si nosotros, conociendo esta historia, entramos en mitad de la noche a Cortijo Jurado y escuchamos el movimiento el murmullo de una paloma o una ramita que cruja, y posiblemente eso lo agrandamos de tal forma que pensamos que ahí se ha aparecido ya un fantasma, porque vamos condicionados, conocemos la historia. Entonces, por eso ese tipo de testimonio hay que cogerlo siempre con pinzas y estudiarlo muy bien. Pero hay otros testigos que son los que van a un sitio concreto para otra cosa completamente diferente y que no conocen la historia, con lo cual lo que viven lo perciben de una manera mucho más realista, ¿no? Y resulta que hubo un grupo de teatro independiente de Málaga que decide grabar un cortometraje basado en un relato de ese maestro del terror que es Lovecraft. Bien, este grupo de teatro se une a Paulino Cuevas, director de una productora malagueña, Euromedia Consulting, y eligen como escenario, o sea, el relato trataba sobre se llamaba un golpe definitivo, creo recordar. Trataba sobre un anciano que era capaz de atrapar el alma humana y meterla en frascos de cristal. Pues bien, elige la planta de Cortijo Jurado porque es muy llamativa para hacer las tomas de exterior, pero como estaba muy mal por dentro, ya en aquel entonces, hoy día ya es un peligro entrar porque hay agujeros de planta a planta, como estaba muy mal por dentro y eso hubiera costado mucho dinero el reformarlo, deciden, esta es la capilla donde supuestamente se hacían aquellos crímenes, ¿no? Pues deciden escoger un local del centro de Málaga y una habitación donde representaban el interior de Cortijo Jurado. Entonces, bien, empiezan a hacer las tomas, las grabaciones, y casi a modo de película maldita, en el momento en el que han terminado las últimas tomas, empiezan los fenómenos sobrenaturales, extraños, inexplicables. El actor principal, un hombre ya bastante mayor, resulta que regresa a su casa una noche, había tomado también bastantes copas, y abre el portal, llama al ascensor, era un ascensor de estos antiguos del centro, que cuando llega el ascensor a la planta suena el clink, abre la puerta, lo ve todo oscuro, y claro, lo primero que piensa, pues tampoco estaba para pensar mucho con las copas que llevaba encima, era que se habría fundido la luz del ascensor. Entonces va a echar el pie, no hay ascensor ahí, cae por el hueco, hay 2 plantas de aparcamiento, con lo cual el golpe fue bastante grande. Estuvo un tiempo en la UBI y luego sale y hace su vida normal, pero es que al poco tiempo desaparece. O sea, a día de hoy este hombre está en paradero desconocido. La familia puso una denuncia, Paulino Cuevas también estuvo siguiendo un poco el asunto porque era uno de sus actores y bueno, esa desaparición fue inexplicable. Pero
Seguimos con los acontecimientos extraños. En ese local del centro de Málaga, donde se hacen las tomas interiores, una noche, o mejor dicho, una mañana cuando van a abrir, se dan cuenta de que la noche anterior ha habido un incendio que ha afectado solamente a esa habitación. De hecho, cuando llegan los bomberos, primero se extrañan de que no hay ningún foco de origen. Normalmente saben cuando ha sido por no sé, una chispa que haya saltado, saben de dónde surge esa chispa, si hay un cortocircuito también. Ahí no había explicación ninguna, pero lo más raro es que el fuego no sale de la habitación. Es lógico que hubiera quemado el resto del edificio, que se hubiera corrido el fuego de alguna manera, pero es que resulta que ni siquiera el marco de la puerta por fuera estaba chamuscado. No había salido también nada de humo, no había hollín en ninguna parte del exterior, los vecinos no habían olido nada. Era lo que se conoce en el mundo del misterio como combustión espontánea, algo que afecta a un lugar concreto y que es repentino y desaparece de golpe, ¿no? Pero siguen las anomalías, ¿no? Cuando están haciendo el montaje de este cortometraje, pues resulta que se funden, por lo que me dicen, 7 discos duros. 5 en la productora. En el momento en el que están trabajando con estas imágenes, se rompe el disco duro por completo. 1 en la casa del productor y otro en la casa del director. Y ya por último, cuando yo visito a Paulino, dice, mira, te voy a enseñar una cosa muy curiosa. Tú sabes lo que es el máster, ¿no? El máster original. Digo, sí, la cinta en la que se hacen las grabaciones y que normalmente se utiliza solo para el volcado informático. Tú no trasteas mucho ese tipo de cintas, ¿no? Y dice, sí, pues mira, esta es la grabación de este cortometraje. Lo pone en un reproductor, empieza la imagen del cortijo jurado, llegan los 2 ladrones a los cuales el anciano va a atraparles el alma cuando se sienta acorralado por ellos. Y en ese momento aparecen unas franjas, de arriba abajo, una serie de franjas de interferencias que van tapando por completo la pantalla. O sea, este cortometraje nunca vio la luz porque algo extraño ocurrió que impidió que se pudiera montar y que destruyó incluso el máster original. Claro, había gente que pensaba en su momento, oye, esto será un montaje publicitario, ¿no? Los típicos montajes de ha ocurrido algo extraño y tal, para que luego la gente vaya a ver el cortometraje y poder ganarle dinero. Pero es que este cortometraje nunca vio la luz. O sea, no tendría explicación ninguna que eso ocurriera, ni tuvo más fama la productora por ello. Y ahí está esa desaparición extraña de un personaje. Entonces me quedo con esta historia dentro de todas las que existen en Cortijo Jurado, quizá por eso, por ese testimonio puro de la gente, de esos testigos que habían estado allí y que no conocían para nada la historia del lugar. No sé si tenéis alguna pregunta, como ya queda poquito tiempo, quedan unos 10 minutitos, si tenéis alguna pregunta. Lo del Cortijo Jurado, actualmente creo que no se puede visitar, ¿no? Hombre, hay gente que me ha dicho que se ha conseguido colar. Yo creo que últimamente está muy difícil, está completamente cerrado. Hasta hace poco sí se podía, pero ahora no. Ahora parece que lo han cerrado por completo, cosa que me agrada, porque ahí hubo un accidente de un chaval incluso que se cayó por el pozo, quedó tetrapléjico, que además yo lo conocía personalmente a Julio, y entonces hay lugares que son peligrosos. Yo nunca recomiendo a nadie que entre en este tipo de enclave, pero sí, ahora mismo está... Bueno, ¿y propiedad de alguien? Hasta hace poco era de la inmobiliaria Mirador 2000, pero parece que incumplieron el contrato en el sentido de que ellos tenían una fecha para erigir aquel hotel, ¿no? Que iba a acoger, iba a abrazar casi a Cortijo Jurado, y Cortijo Jurado se iba a convertir en una especie de zona de recepción, de piscina, de restaurante, la zona de ocio, vamos a decir así, ¿no? Y empezaron a levantarlo, pero sí existieron denuncias por parte de algunos partidos políticos que decían que, oye, tenían un tiempo determinado y se estaban pasando en muchísimos años, ¿no? Y últimamente ha venido además este problema de que al director de Mirador 2000 lo han metido en la cárcel, creo, por lo que leí, por temas de fraude. Y hoy día ya no sé, hay quien me dice que está un poco en tierra de nadie, que como ellos han incumplido parte del contrato, pertenece más bien al Ayuntamiento de Málaga. Pero está la cosa ahí un poco en tierra de nadie. O sea, no sé a día de hoy, y lo lamento, que no se estén avanzando en esas obras, porque Cortijo Jurado cualquier día se viene abajo, y lo bonito sería que se conservara esa fachada, que es una fachada mítica en Málaga. Pero como tarden un poquito más, eso está claro que se va a venir abajo del tirón, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o bien sobre los casos que he contado, o sobre cualquier otra historia? Bueno, si no tenéis ninguna, voy a contar rápidamente una historia más, y que es a la que hacía alusión, es muy cortita, que tiene que ver con esto, para aprovechar estos 5 minutitos que quedan. Os hablaba antes de que en esa ruta que realicé por los pueblos de Málaga, el primer punto fue Benaque, ¿verdad? Pues bien, en Benaque la historia que me encuentro es muy singular, porque tiene que ver con una señora que en la década de los 40
se desplaza del pueblo de Almáchara a la pedanía de Benaque para vivir allí, y como ella era muy devota del Cristo de la Banda Verde, un Cristo que en Almáchar tiene una historia muy importante de cómo salva a aquellos marineros en una tormenta, el Cristo desaparece de la iglesia, salva a los marineros y al día siguiente se encuentran con que esa imagen del Cristo aparece con la ropa llena de algas, de agua salada y tal, ¿no? Y los marineros luego haciendo un recorrido por Málaga, por todos los pueblos, se encuentran con esa imagen que es idéntica a la que ellos habían visto en el mar, sobre todo por esa banda verde que es muy significativa, ¿no? Pues bueno, el caso es que esta señora aprecia tanto a este Cristo que le hace una fotografía en la década de los 40, una fotografía en blanco y negro, y la ubica dentro de la iglesia de Benaque para no solamente verlo ella, sino que la gente de ese nuevo núcleo en el que iba a vivir pudiera disfrutar de la imagen del Cristo de la Banda Verde. Pues bueno, transcurre el tiempo, transcurren tantos años que incluso la señora fallece. Hay otras mujeres que son las que se han encargado de abrir la puerta de la iglesia todas las mañanas, de adecentar aquello, y un buen día una de estas señoras entra, va como siempre para poner unas flores en el entorno de ese Cristo de la Banda Verde y se queda alucinada porque ahora esa imagen que era en blanco y negro ha tomado color. Y aquí tenéis la imagen, ¿no? Esto llegó a oídos incluso del obispado y estuvieron a punto de hacer una... Este es el Cristo de la Banda Verde, este que tenéis aquí. Pues bien, esta es la imagen que era en blanco y negro y que empieza a tomar color. Empieza a tomar color en la zona de la banda verde, en las zonas que son verdes en el original y también en las zonas amarillas. Y os puedo asegurar que han estado especialistas en informática y especialistas en fotografía que han sacado del marco esa imagen, que han podido analizarla, no hay pigmentos, no hay pinturas de ningún tipo, es el papel fotográfico que ha empezado a coger color. A veces pasa que en fotografías muy antiguas, me imagino que os habrá pasado a muchos, ¿no? Empieza a tomar un color extraño, un color rosáceo, se pone de un color muy singular, ¿no? Pero en este caso es que representa exactamente al original, representan los colores del original. Y con esto ocurre lo mismo que con el museo, que con la Casa de la Multiplicación del Arroz en Olivenza, o sea, un milagro que está ahí presente, que no hablamos de decir se ha aparecido allí un fantasma, que sabes que vas a ir después y el fantasma posiblemente no esté, pero el misterio está aquí, está palpable, es una de esas cosas que puedes contemplar. Esto ocurre en Latinoamérica y sería también un peregrinar constante de gente para disfrutar del misterio. Aquí en Málaga, hasta que yo lo investigué, no lo conocía aparentemente nadie, solo la gente del entorno de Benaque, y la verdad es que está allí. Cualquiera que quiera puede visitar esa imagen y palpar por sí mismo el misterio. En fin, estos son algunos de esos casos que han estado presentes en mi trayectoria como investigador. Podía haber contado muchos otros de tener tiempo, no solamente españoles, sino también latinoamericanos. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis conocido pequeños fragmentos de esta España mágica y de un mundo del misterio que yo creo que, como siempre digo, te cambia como persona, ¿no? Cuando empiezas a vislumbrar, a darte cuenta de que en determinados lugares ocurren cosas que te cambian los esquemas y que te demuestra que hay algo más allá de lo que vemos, que hay algo que lo controla todo, que hay una especie de extraña providencia que te provoca tener encuentros especiales y vivir experiencias muy curiosas, empiezas a percibir que lo que hagas en esta vida, al final, si hay una vida después de la muerte, que yo creo que sí, eso cuenta, y que lo único que te llevas no es ni tu cuenta bancaria, ni tu coche, ni tu casa, sino que lo que te llevas es una maletita con recuerdos, con experiencias y con conocimientos, y eso, como digo, te hace mejor persona, porque al final intentas aplicarte lo más posible en esta vida, a aprender, a evolucionar y sobre todo a disfrutar, porque disfrutando es como se llena la maletita, que es la que luego te llevas al otro lado. Así que muchas gracias a todos.